Estamos con el doctor Abel Pérez, médico psiquiatra, una cita más con el programa para orientar a la población esmeraldeña. Un interesante tema, doctor. Bueno, buenas tardes, Fabricio. Bueno, como siempre, bien agradecido por esta oportunidad que me das, Fabricio, de poder acompañar un poco a la población esmeraldeña en temas que puedan resultar de interés. Y hoy vamos a estar hablando de un tema que creo que puede resultar muy interesante para toda la población, sobre todo para todas aquellas familias que tienen niños, que tienen adolescentes, en medio de la pandemia del coronavirus relacionada con la educación. O sea, la educación en casa en tiempos de pandemia. Generalmente los padres estamos preparados para que nuestros hijos, una vez que ya comienzan a caminar y comienzan a lograr cierta autonomía, comiencen a recibir todo el aprendizaje desde el punto de vista académico en las escuelas, en las instituciones que se han creado como guarderías desde que están en la infancia temprana, cuando ya son párvulos, después ya preparándonos para que puedan entrar a las escuelas y posteriormente puedan seguir a los colegios. Pero en este tiempo donde se ha producido esta pandemia del coronavirus, como hemos dicho en otros programas, también nos ha llevado a tomar acciones diferentes con el objetivo de que podamos guiarnos a un estado de salud donde ocurra menos riesgo de poder contaminarnos con el coronavirus. Esto ha traído como consecuencia que ya la modalidad de estudio también que viene ahorita, por ejemplo, para la población de Esmeraldas, que debe ser, tengo entendido, en junio, deba ser en las casas y guiada a través de aplicaciones en los equipos tecnológicos, ¿no? Sabemos que existen varias aplicaciones por las cuales se puede realizar la comunicación, como esta que estamos realizando actualmente tú y yo en estos momentos, pero existe mucha preocupación por muchos padres con relación a este sistema y esta modalidad de estudio. Entonces, esto ha creado, Fabricio, gran inseguridad en muchos padres, está generando ansiedad, preocupación. ¿Por qué? Porque realmente es algo que puede cambiar la dinámica de vida a la que estábamos acostumbrados. Pero el objetivo de esta tarde es poder observar y poder mirar con otra tónica la posibilidad también que nos da esta modalidad de enseñanza que se va a intentar implementar en el país. Debemos recordar algo. ¿Cómo puede prepararse un padre en estos momentos para hacerle frente a esto? Si hablamos que uno no sabe ni leer ni escribir, se crearía un problema. Debemos recordar algo, Fabricio. Primeramente que cuando un padre se separa de un hijo para que ese hijo vaya a la escuela, estamos hablando que el padre está preparado para que el hijo reciba un conocimiento que le permita ser alguien en la vida y pueda llegar a ser un hombre o una mujer de bien a la sociedad. Pero en muchas ocasiones nos olvidamos que para ser un hombre de bien o una mujer de bien a la sociedad no basta solamente aprender matemática, lengua, ciencias naturales, sociales. Es necesario preparar al hombre para la vida en todas las áreas. Cuando estamos hablando de educación, estamos acostumbrados en muchas ocasiones a limitarnos nada más al área académica, pero el niño está aprendiendo todo el tiempo. O sea, el niño está aprendiendo desde que nace hasta que muere, ya después que hemos envejecido, y el padre que no sabe leer, la madre que no sabe leer, en estos momentos tenemos que vernos obligados a buscar alternativas para que las personas que están alrededor, que sí sepan hacerlo, nos puedan colaborar en esta función. Tenemos que tener en cuenta que esto es una oportunidad, como hemos hablado, Fabricio, en otras ocasiones, que los momentos de crisis son una crisis o pueden ser un fracaso en dependencia de cómo uno lo mire, pero puede ser también un espacio para generar nuevas oportunidades. Tenemos que tener en cuenta que cuando el hijo se separa del padre o de la madre para ir a la escuela, en muchas ocasiones se pierde una conexión que es vital, que es la parte emocional y lo que vas a hacer con tu hijo. Estamos en tiempo en que los padres muchas veces nos dedicamos a tantas cosas que los hijos, después que comienzan en las escuelas y comienzan en los colegios,
ya nosotros ni siquiera los conocemos. No sabemos cómo piensan, no sabemos muchas veces con qué amigos andan, no sabemos qué piensan a veces del profesor, no sabemos por qué nuestros hijos en ocasiones se mantienen tanto tiempo aislados o hablan poco con nosotros. Y esta etapa es una etapa no solamente para aprender matemática, lengua y otras materias, sino también para conocer más a nuestros hijos. Debemos tener en cuenta, si queremos, me ibas a preguntar algo, Fabricio. Es decir, que este sistema, doctor, tiene sus beneficios también. El hecho de que el padre a lo mejor esté más pendiente, se lo obliga a estar pendiente de las tareas y de todo lo que pueda hacer el hijo. Efectivamente, para que un hijo pueda crecer como muchas veces deseamos los padres, se necesita tener una conexión, que la conexión no puede ser meramente saber cómo saliste en lengua, cómo saliste en las materias. Para poder tener una conexión con nuestro hijo, tenemos que conocer cuáles son las emociones de nuestros hijos, debemos saber cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y en muchas ocasiones, cuando ya nuestros hijos comienzan en las escuelas y en las instituciones educativas, muchos padres nos preocupamos más por el resultado que realmente por el proceso de lo que ellos están viviendo. En ocasiones vemos en consultas que cuando llegan los niños acompañados de los padres, muchas veces los padres llegan desesperados porque vienen ya con trastornos bien estructurados, desde depresiones infantiles, trastornos de ansiedad, trastornos disociales de conducta. Algunos desarrollan incluso trastornos mentales graves, y cuando nos ponemos a profundizar, ha habido una brecha y un vacío en las relaciones de apego desde que son pequeños, producto que hay padres, por ejemplo, que se separan de sus hijos por necesidades de trabajo y por otras expectativas de vida y aspiraciones y metas desde que son bien pequeños, desde que tienen 3 años. Hay padres incluso que han tenido que vivir trabajando fuera de la ciudad donde se encuentra su hijo durante años y solamente lo ven 15 o 7 días al mes. Entonces, esta etapa, si queremos verle, los beneficios que tienen son múltiples. Primero, porque el hijo va a estar recibiendo clases guiadas, acompañadas con el profesor desde las instituciones educativas o desde donde tengan los equipos tecnológicos, transmitiendo un conocimiento que está también en los libros de texto, pero donde va a ser imprescindible la presencia del padre. ¿Por qué? Porque el padre es quien va a acompañar este proceso también, sobre todo en los más pequeños, porque estamos hablando que esta modalidad tecnológica quizás sea nueva para muchos niños, pero va a ser una ventaja. ¿Por qué? Porque el padre va a poder observar desde casa cómo está realmente su hijo en las materias escolares, realmente cuál es la motivación real que tienen sus hijos por muchas de las materias que reciben en la escuela, donde en muchas ocasiones, cuando los padres le preguntan a los niños, a veces los niños le pueden mentir, los niños pueden ocultar muchas cosas. Los niños, por ejemplo, pueden hablar determinadas temáticas relacionadas con sus compañeros, y muchas veces los padres no saben hasta dónde es cierto o no. Es una buena oportunidad para enseñar a los hijos habilidades para vivir. Muchos niños se levantan hoy de las camas y no tienen sus camas. Muchos niños, por ejemplo, o adolescentes, hay adolescentes que no saben cocinar, hay adolescentes que no saben planchar, hay adolescentes que no saben lavar. Entonces, cuando hablamos de educación, tenemos que hablar que proviene del término ducer, que significa conducir fuera. O sea, estamos hablando de buscar las potencialidades de los niños y los adolescentes, qué cosas hay que desarrollar. Debemos saber que las emociones en los niños y los adolescentes son vitales para que los niños puedan crecer con un desarrollo integral. Incluso, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones, estando en los colegios y estando en las escuelas, no se tienen en cuenta las emociones y las necesidades individuales de cada niño. Sin embargo, esto es una oportunidad para darnos cuenta si todavía nuestro hijo con 10 años le gusta pintar, si nuestro hijo con 10 años le gusta, por ejemplo, la música, le gusta el diseño. ¿Qué sabe mi niño de la computadora, de la computación? Y poder entonces nosotros los padres brindarle un acompañamiento en todo esto. Las adolescentes deben aprender a bordar, deben aprender a coser, deben aprender a planchar, deben aprender las adolescentes, los adolescentes, los niños, a colaborar en casa como un miembro más de la familia. Por supuesto, esto lleva como consecuencia que los padres tenemos que estar presentes. Tenemos que estar presentes y proponernos El sistema líneas. lleva a ser disciplinado, doctor, tanto hijos como los padres, es decir, armar horarios de trabajo. Armar horarios de trabajo, incluso
yo creo que va a ser una etapa fundamental para que realmente se pueda cada día fomentar bien la articulación escuela-familia. Tenemos claro que en los colegios, en muchas ocasiones, se mandan a citar a los padres y hay padres que no van a los colegios a saber de sus hijos. En los colegios tenemos, por ejemplo, momentos en que los padres envían a determinados estudiantes con los uniformes estrujados. A veces algunos estudiantes llegan con uniformes, por ejemplo, que están sucios de días anteriores. A veces vemos que hay niños que llegan sin desayunar. Entonces, una de las cosas que tenemos que tratar de aprovechar y ver en esta modalidad de enseñanza que se va a empezar a experimentar en el país es también ver en esto la oportunidad de que los niños puedan conocer mejor a sus padres y que sus padres puedan conocer mejor a sus niños. Pero se Sin necesita... embargo, doctor, hay que considerar un aspecto, que no Sí, todos tenemos acceso a tener el Internet, a tener una computadora, y esto puede como deprimir y como ocasionar problemas tanto al hijo como al padre, porque no tienen cómo darle esa facilidad. bueno, eso es real, Fabricio. Yo pienso que todo lo que se comienza a experimentar en cualquier sociedad o en cualquier grupo poblacional, nunca todo va a estar con todas las condiciones creadas, ¿no? Pero estamos hablando en estos momentos de que esa posibilidad no es que va a ser, pienso yo, más del 50% de todos los niños o todos los adolescentes que están. Debemos recordar que en muchas ocasiones, también en las casas, los niños puede ser que no tengan televisor, pero pasan mucho tiempo en tablets. Muchas veces no tienen televisor, pero pasan mucho tiempo en los teléfonos. Y sin embargo, a veces no compramos una computadora, pero sí priorizamos comprar teléfonos. Muchas veces puede ser que no tengamos una computadora en casa, pero podemos tener un teléfono posiblemente de último modelo. Por supuesto, existirán padres de familia que no tengan ni siquiera teléfonos de este tipo, pero se tendrá que buscar alguna alternativa para ellos también. Quizás, por ejemplo, sea un momento en que se puedan unir dos niños, por ejemplo, quizás en una casa, para poder participar de una misma computadora, pero hay que buscar alternativas y lejos de ver esta situación como una crisis, poder ver cuáles son los beneficios también que tiene el hecho de que nuestros hijos estén en casa. Tenemos que tener en cuenta que en muchas ocasiones nosotros los padres, cuando nos vamos a dirigir a los hijos, en muchas ocasiones estamos más pendientes de las expectativas, de lo que nos van a decir en las escuelas, de los colegios, de las quejas que nos van a dar en los colegios y en las instituciones educativas, y a la hora que vamos a disciplinar a nuestro niño, lo que hacemos es imponer, lo que hacemos es muchas veces con un estilo educativo autoritario, es reprender sin conocer muchas veces la esencia de las situaciones que están pasando nuestros hijos en las instituciones educativas. Y quiero aclarar que no quiere decir que las instituciones educativas sean un problema ni que sea malo que los niños estén en las instituciones educativas. Estoy hablando en estos momentos de que es importante aprovechar la oportunidad que se nos da a los padres de estar más cerca de nuestros hijos. La pandemia del coronavirus no va a ser para siempre. Va a llegar un momento en que del coronavirus ya no va a existir y se retomarán de nuevo todas las modalidades que anteriormente estaban. Pero debemos recordar que Freud estudió en casa. Debemos recordar, por ejemplo, que grandes personalidades de la historia de la humanidad han estudiado en casa. Y esas personas que estudiaron en casa, por ejemplo, también como el inventor del foco, también debemos recordar que estas personas han sido grandes personalidades porque además de llegar a tener un aprendizaje académico, llegaron a conocer bien sus emociones, llegaron a aprender a controlar adecuadamente sus emociones, llegaron a desarrollar realmente lo que les apasionaba para ellos poder llegar a ser grandes seres humanos. Entonces, si vamos a ver los aspectos negativos, uno puede ser esto, que todos no tengamos los equipos tecnológicos. Sin embargo, la parte positiva puede ser que los padres en acompañamiento de los hijos podamos buscar alternativas para que los hijos no se queden sin estudiar. Quizás esto sea una buena etapa para que mi hijo, que nunca ha sabido, por ejemplo, ni siquiera hacer arroz, lo aprenda a hacer, que en lugar de estar todo el tiempo con los equipos tecnológicos, aprenda a hacer todas las habilidades que hay que desarrollar en la vida. Por ejemplo, los niños pueden aprender en algún momento quizás a poner un foco, quizás a saber algo de plomería. Por supuesto, tenemos que estar los padres empoderados en lo que tenemos que hacer. Como tú decías, hay que planificar cómo vamos a llevar el día con nuestros hijos. Si vamos además del momento en que vamos a recibir las clases de los profesores, después, ¿qué vamos a hacer? Habrán padres que quizás que lo dejen, por ejemplo, jugando videojuegos el día entero. Ese padre
deja a su hijo jugando videojuegos el día entero, quizás ese sea uno de los que no le vea ventaja a la educación en casa en estos momentos. Pero quizás el padre que va a aprovechar y va a decir con su hijo, mira, después que terminemos, vamos a sentarnos y vamos a preparar el almuerzo juntos. Después que terminemos el almuerzo, vamos a tratar de descansar un poco y de ver una película con un corte quizás educativo que el padre tenga que observarla primero, pero que nos sirva para desarrollar la comunicación adecuada con nuestros hijos, quizás a darle el abrazo que muchas veces no tenemos para darle, quizás va a ser un momento para que nuestros hijos puedan decirnos muchas cosas que nos han dicho en todo este tiempo atrás. Pero sí es importante poder ver que tiene muchos beneficios el hecho de que nuestros hijos de alguna manera puedan recibir estudios en casa. Cuando estamos hablando de socialización, que es otra de las preocupaciones que muchas veces tienen los padres, en muchas ocasiones tenemos a nuestros hijos que están en las instituciones educativas y realmente la socialización no es positiva, es una socialización negativa. ¿Con quienes se unen muchas veces nuestros hijos? Muchas veces se unen con jóvenes que consumen drogas, muchas veces nos dicen que están yendo a los colegios y no están entrando a los colegios, otras veces entran a los colegios y algunos se fugan de los colegios. Suceden cosas en las escuelas y se enteran cuando los profesores los llaman y le notifican porque ellos mismos no se lo dicen. Entonces, eso muchas veces no es socialización positiva. Socialización positiva es que tú enseñes a tu hijo a cómo seleccionar un buen amigo, cuáles son los amigos, qué cosa es el amor, qué cosa es el noviazgo, qué cosa tiene cuál es el valor de la amistad, que en muchas ocasiones esto también, cuando estamos separados de nuestros hijos, porque nos levantamos desde temprano para ir para el trabajo y cuando regresan ya en muchas ocasiones lo que estamos es destinados a hacer las labores que quedan en casa y prácticamente no tenemos tiempo con los hijos aprenden muchas definiciones de todos estos conceptos y estas temáticas que son totalmente erradas y son los que la llevan a cometer errores, a creer, por ejemplo, que alguien es amigo cuando realmente no es amigo. No hemos tenido, por ejemplo, adolescentes en consulta que han intentado suicidarse porque un amigo los ha traicionado. Cuando nos ponemos a profundizar en cuál es la definición de amigo que tenía ese adolescente, no tenía nada que ver las características de esa persona como amigo y la definición y el concepto que él tenía como amistad. Entonces, ¿a qué voy? Lo negativo que puede tener esta etapa, como puede ser, por ejemplo, que todo el mundo no tiene la posibilidad de los equipos tecnológicos, nos debe llevar a buscar alternativas. Quizás a comunicarle esto a la institución educativa y que la institución educativa nos ayude a buscar alternativas. Quizás lo que no podemos es quedarnos callados. Ni debemos, por ejemplo, ver esta modalidad de trabajo como que va a ser la catástrofe, porque al final, a nivel nacional, es una medida que se ha tomado. Si se mantiene esta medida, aunque no querramos, si no aceptamos que hay una realidad que hay que asimilar, de la que hay que empoderarse, entonces vamos a tener que tener a nuestros hijos en esta situación, pero lo que vamos a pasar es una etapa de sufrimiento. Si vemos las partes positivas, tenemos todo en la mano para poder llegar a conectar con nuestros hijos muchas emociones y muchas posibilidades que anteriormente la habíamos perdido, ¿no? Frente a esta etapa, doctor, ya en la parte final, ¿qué recomendaciones hay? ¿Qué recomendaciones se dan? Por ejemplo, una de las cosas que recomiendo es que los padres primero nos ubiquemos en qué queremos lograr de nuestros hijos. ¿Queremos lograr de nuestros hijos solamente que aprendan las materias escolares o queremos lograr con nuestros hijos que sean también hombres honestos, que sean hombres, por ejemplo, que puedan ser autónomos, independientes, que puedan ser y mujeres independientes, que puedan ser capaces de valerse de ellos mismos? ¿Queremos lograr solamente de nuestros hijos que sean hijos que el día de mañana tengan su familia, pero que no sepan cómo guiarla? ¿O queremos precisamente lograr que sepan cómo llegar a ser un buen padre de familia, una buena madre o una buena esposa? Si lo entendemos así y comenzamos a verle este aspecto positivo, vamos a poder disfrutar también esta etapa. La otra recomendación es que los padres con tiempo, que no tengan estos equipos tecnológicos, puedan hacerle llegar esto, notificar a las instituciones educativas, que de alguna manera pienso que el Ministerio de Educación se podrá pronunciar con esto, con otra alternativa, poder comunicarse también con otros padres de familia que vivan cerca y quizás con todas las medidas de protección, con todos los cuidados, quizás puedan estar dos niños juntos,
quizás uno que no tenga el equipo y el otro que sí lo tenga. Y lo otro importante es tener siempre, como hemos dicho, guardar serenidad y calma, tener fe, optimismo, confianza en que todo lo que sucede obra para bien en dependencia de cómo nosotros nos interpretemos. Y si en algún momento necesitan alguna orientación con respecto a esta temática, ya saben que pueden contactarnos a los números 0994 2087 57 o 0985 5407 64. Fabricio, sobre este tema, nosotros tenemos, estamos preparando algunas capacitaciones que vamos a brindar a las familias, a los padres de familia, con respecto a esta temática, con respecto a todo lo positivo que puede existir aquí y personalizado también de acuerdo a las necesidades de muchos padres, y pienso que va a ser muy fructífero. Estamos preparando en algún momento un espacio como este para que también la doctora Danae Gutiérrez nos pueda comentar un poco más sobre esta temática y que podamos verle todos los beneficios que puede tener este tiempo que vamos a tener con nuestros hijos en casa. Sí, Fabricio. Muchas gracias, doctor, ¿no? No, por nada, Fabricio. Gracias a ustedes. Ha sido el doctor Abel Pérez en este interesante tema.